seguir acompañándolos en este segundo panel que llamamos Bases para un diálogo constructivo. Aquí vamos a tener a representantes de un grupo económico importante, Guiñenco, también a Jorge Pacheco, de Empresas Oxian, que nos va a dar obviamente el punto de vista del sector privado, también a Alfonso Pastene, secretario general de la Central Autónoma de Trabajadores, y también desde el punto de vista académico a Kirsten Sembruch, perfecto. Ella es PhD en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Cambridge y que se nos unió a nosotros. Y quiero darle la oportunidad para que sea la primera que nos dé sus impresiones sobre lo que estamos hablando ahora, cómo construir las confianzas, bases para un diálogo constructivo entre el sector privado, agentes generales, directores y también los trabajadores representados obviamente por el mundo sindical. Kirsten. Muchas gracias. Tengo una pequeña presentación, pero antes de empezar a hablar, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá con ustedes hoy día. Vengo llegando de una semana de discusión en la Comisión Laboral y Social del Parlamento Europeo en Bruselas. Y en junio estuvimos en un foro de la OCDE sobre el futuro del empleo, creo que junto con algunos acá presentes. Y lo que me llama la atención cuando uno pasea por este tipo de foros es que el debate realmente sobre las relaciones laborales o los mercados laborales es bien diferente a lo que habitualmente se escucha en Chile. Entonces lo que voy a tratar de hablar hoy día es un poco de esa perspectiva donde el mercado laboral y las relaciones laborales se plantean desde una perspectiva de sustentabilidad, que es una palabra en Chile que se asocia normalmente con temas de medio ambiente, con temas de recursos naturales, etcétera, y que pocas veces se aplica al mercado laboral. Pero la verdad es que es un tema que para el mercado laboral es tan importante en términos de desarrollo del país que para el medio ambiente. Así que este debate se da en un contexto global sobre las llamadas metas de desarrollo sustentable que se han planteado por las Naciones Unidas, donde la meta número 8 promueve empleo decente, con esta frasecita que está ahí, empleo decente, empleo pleno, empleo productivo para todos. Y esta meta se conecta con otras metas de sustentabilidad dentro de ese marco. Y adicionalmente, el empleo decente es un tema que se ha planteado por la OIT durante muchos años ya, pero realmente hay una especie de despegue en el tema ahora porque ha entrado mucho más al debate global. Y entre otras cosas, hay una declaración de los G20, donde se promueve también el mismo tema y donde hay un claro compromiso con el tema de la calidad del empleo, que en particular es un tema que en Chile se ha descuidado bastante, y donde se promueve el Framework for Promoting Job Quality, que es una manera de medir la calidad de empleo. Así que quiero dejarlos con esa idea de que a nivel internacional la preocupación por la calidad del empleo va en aumento. No solamente es tema la cantidad de los empleos, sino también la calidad de los empleos que hay. Ahora, la gran pregunta, por supuesto, es cómo se piensa el mercado laboral en términos de sustentabilidad, que tienen que ver los dos conceptos. Creo que uno de los temas fundamentales es que el mercado laboral es el fundamento de los sistemas de protección social. Entonces, nuestro sistema de previsión, salud, los seguros de cesantía, todos esos sistemas dependen de las cotizaciones que hacen los trabajadores y que sin esas cotizaciones no se sustentan. Lo mismo, el mercado laboral sostiene sistemas de capacitación. Y cuando el mercado laboral tiene deficiencias, es muy difícil que esos sistemas de capacitación funcionen bien. Entonces, esos son como un poco los vínculos que hay que destacar. Además, es sabido que los mercados laborales tienen que adaptarse a cambios futuros, cambios tecnológicos, pero también cambios que se van a dar por temas de cambio climático, etc. Así que hay todo un tema de adaptación que se tiene que dar al mercado laboral que no lo hablamos con la suficiente frecuencia en Chile. Luego, creo que el contexto actual también nos muestra los riesgos políticos y los sociales que están asociados a la desindustrialización, la falta de empleos
y la precarización de los empleos que quedan. O sea, después de la elección en Estados Unidos, creo que es el mejor ejemplo, pero en Europa también tenemos muchos casos donde estos temas están vinculados y influyen uno al otro. Luego, quizás más en Europa y en los países desarrollados, el envejecimiento es una preocupación bien importante, pero es un tema que viene en Chile también. Por lo tanto, hay que desarrollar las habilidades de los trabajadores a lo largo de su vida laboral y hay que pensar en que esa vida laboral va a ser más larga de lo que normalmente habíamos esperado. Por lo tanto, hay una exigencia ahí de lo que en inglés se llama lifelong learning, que hay que pensar de una manera mucho más estructurada y sistemática en los países que están en vía de desarrollo. Lo otro que es bien importante es ese equilibrio entre empleo y vida familiar, entre empleo y otras actividades, que en Chile además se complica por largas distancias entre el hogar y el empleo. Hay que pensar que a medida que aumentan las tasas de participación y las mujeres empiezan a participar en el mercado laboral, hay que generar las condiciones para que eso sea posible. Bueno, y por último, se ven muchas brechas en el mercado laboral, por supuesto, entre capacidades, entre oportunidades, brechas de género, brechas de todo tipo, que no son una buena base para un desarrollo sustentable. Bueno, probablemente todos ustedes acá saben mejor cuáles son los problemas del mercado laboral en Chile. No voy a centrarme mucho en eso, pero sí quiero en esta presentación destacar algunos temas que para mí son claves. En muchos sentidos el mercado laboral en Chile se ha desarrollado de una manera favorable. Por ejemplo, han aumentado las tasas de participación, la tasa de cesantía está bastante controlada, fluctúa además relativamente poco, han aumentado la participación de las mujeres y han aumentado los salarios. Sin embargo, estos elementos positivos han sido contrarrestados un poco por deterioros en la calidad del empleo que no hemos sabido medir muy bien. O sea, una tesis es que los empleos en Chile siempre fueron de mala calidad y otra es que en realidad en los últimos 20 años han ido cambiando, etcétera, y que esos cambios han precarizado el mercado laboral. Es un tema que interesa menos en este minuto. El hecho es que hay empleos bien precarios en muchos sentidos en Chile y eso en todo este marco de la sustentabilidad no es una buena señal. Voy a pasar un poco a algunos datos para mostrarles cómo se estructura el mercado laboral en Chile. Esto un poco, digamos, el retrato, la foto del mercado laboral en cuanto a cómo se reparten los trabajadores entre diferentes tipos de contratos y el sector informal, el llamado sector informal o los trabajadores de cuenta propia. Y como podemos ver en los últimos años, estos datos han sido bastante estables, sin embargo, son datos de encuesta. Así que lo que podemos ver acá es un importante porcentaje de los trabajadores que trabajan en el sector dependiente, sin embargo, un porcentaje importante de trabajadores que siguen trabajando de alguna manera informal, o sea, casi un 30% entre los que no tienen contrato y los que están a cuenta propia, que en el fondo, entre otras cosas, nos aportan a los sistemas de seguridad social. Otro tema importante en el mercado laboral en Chile es la segmentación entre los diferentes deciles de ingreso y lo que podemos ver acá es un tema que me preocupa en particular, que es que si bien en los deciles más altos hay un mayor porcentaje de empleos formales, la tasa de participación en los deciles más bajos no solamente es más bajo, sino los empleos que tienen los trabajadores de esos deciles son netamente más precarios. Y si vemos acá el primer decil, solamente menos de un 10% de los trabajadores que participan en el mercado laboral, menos de un 10% de los trabajadores de ese decil tienen un contrato formal. A ese tipo de problemas también se agrega un fenómeno, problemas de empleo entre los jóvenes, en particular el fenómeno de los llamados NINI, que son la gente que ni trabaja ni estudia, y que también se concentran en los estratos de ingresos más bajos. Ahora, cuando vemos los datos administrativos del mercado laboral en Chile, los datos son un poco peores que las que se ven por las encuestas.
El seguro de cesantía nos muestra que de los trabajadores formales que cotizan, más o menos un 63% tiene contratos indefinidos y un 37% tiene contratos, un 35% fluctúa un poco, contratos a plazo. Ahora, ese segmento es bien alto y genera casi por definición una cierta rotación en el mercado laboral que les voy a mostrar que es muy alta en Chile también. Ahora, por ejemplo, cuando vemos en esta segunda línea acá, la duración de los contratos indefinidos, que supuestamente son los contratos que duran harto tiempo, es en promedio 28 meses. Y la duración de los contratos a plazo es de poco más de 7 meses. Esos son duraciones donde uno puede decir, por supuesto que puede haber temas administrativos ahí, por qué rotan los contratos. Puede ser que hay un fenómeno ahí escondido de multiroot, que no sabemos cuánto es, pero es muy difícil trabajar con trabajadores que roten con una tal frecuencia. Si miramos estos datos a nivel internacional, está la comparación con algunos países OCDE. Chile claramente tiene el mayor nivel de rotación, casi un 40%. El país que nos sigue es Turquía, curiosamente Islandia y Dinamarca, que por supuesto tiene el concepto de flexicurity, pero Islandia y Dinamarca ya son países que tienen mucho más protección social de lo que tiene Chile. Así que Chile destaca negativamente en este contexto por una alta rotación laboral. Esto, entre paréntesis, no es solamente un problema de Chile, es un problema cada vez más extenso en la región, pero también en otros países en vía de desarrollo, como por ejemplo Sudáfrica. Acá también hay un tema de segmentación por quintil. Los trabajadores de los quintiles más bajos rotan con más frecuencia. Acá ya estamos llegando a tasas de rotación que son estratosféricas en el primer quintil y que luego van bajando hacia los niveles de ingresos más altos. Y lo que podemos percibir también es que obviamente hay más rotación entre los contratos por obra o faena, plazo fijo, que los contratos indefinidos. Estos son datos del Banco Central y también del Ministerio del Trabajo. Todo esto, cuando lo pensamos en términos de sustentabilidad, se agrava por la segmentación que todos conocemos que existe en Chile y en Santiago en particular. Una cosa que es bien complicada en este escenario es organizar la vida familiar, el colegio de los niños y el lugar del empleo de una manera sensata para obtener un cierto equilibrio entre trabajo y vida familiar, sobre todo porque los empleos no necesariamente están en los lugares donde vive la gente y además porque uno no puede planificarse porque un día uno está trabajando en la Florida y el otro día quizá en Pudahuel o en Las Condes o donde sea. Entonces la movilidad de los trabajadores acá también geográfica tiene que ser muy activa, toma mucho tiempo y se agrega al final de alguna manera a las condiciones laborales y a problemas a la gente. Bueno, ¿cómo llegamos a esta situación? Hemos escuchado muchos años de debate sobre la flexibilidad del mercado laboral, que había que flexibilizarlo. Y la verdad es que si bien la legislación no se ha flexibilizado mucho, lo que ha pasado acá es una flexibilización básicamente de facto. Entonces, la misma legislación que ha existido desde hace muchos años ahora se aplica de una manera diferente y una reforma más sistémica del tema, una reforma laboral más profunda o que modernice el Código Laboral, siempre ha quedado de alguna manera en la cola de la política pública como última prioridad. Y las veces que sí hacemos reformas laborales, aunque sean relativamente menores respecto a los grandes temas que hay, estos ya generan un nivel de estrés político que hace bastante complicado pensar en que uno pudiera hacer una reforma más de fondo. Ahora, el problema asociado con esto es que estamos ya haciendo la 11ª reforma previsional sin considerar este tipo de datos y este fundamento del mercado laboral en el que subyace en el fondo o se basa el sistema previsional. Además, en la política pública se ha observado en los últimos años una, yo diría, excesiva fe en el crecimiento económico como solución a los problemas laborales. Lo que estamos viendo más bien es que
a pesar del crecimiento, las condiciones laborales pueden cambiar y tienen mucho más que ver con las prácticas laborales, con culturas laborales, con regulación laboral, que con el crecimiento propiamente tal. Y lo otro es que antes del año 2010 realmente no hemos tenido muchos datos, entonces de alguna manera este fenómeno de la flexibilización ha pasado un poco desapercibido, sobre todo en las reformas anteriores. Por ejemplo, el sistema previsional no se ha tenido en cuenta para nada, y recuerdo el momento en el que llegaron los primeros datos administrativos del seguro de cesantía al Ministerio del Trabajo, y realmente los asesores del ministro en ese minuto quedaron atónitos con los datos que les llegaban del sistema administrativo. Todo esto no ayuda a que haya un cierto desequilibrio entre los poderes de los actores sociales en estos temas, entre empresarios y sindicatos. Yo diría que acá hay grandes debilidades por ambos lados para empezar a pensar estos temas desde una perspectiva más sustentable, más de largo plazo y más desde el desarrollo futuro del país y una manera, digamos, que nos sirva a todos. Ahora, para concluir, lo que tenemos es básicamente un círculo vicioso acá, que es bien poco sustentable, donde tenemos pocos datos laborales que permitieron que el mercado laboral se flexibilizara de alguna manera sin que nos diéramos cuenta. Esto definitivamente genera un mayor costo social, porque a medida que la gente no cotiza en los sistemas de previsión, o no cotiza lo suficiente, o tiene salarios bajos, o cotiza por el mínimo, o tiene lagunas, lo que sea, eso requiere más recursos fiscales, más y más recursos fiscales en cada reforma para compensar esas deficiencias. Y la verdad es que estos pilares solidarios no compensan realmente por una vía laboral. Entonces, eso es lo que genera un potencial escenario de conflicto, de complicaciones políticas y de riesgo social. ¿Cuáles han sido las soluciones que hemos pensado o que hemos aplicado, o las soluciones del Post-Washington Consenso para mitigar estos temas? Se han ido básicamente por dos vías. Una es tratar de generar más y mejores empleos, flexibilizando ojalá más el mercado laboral, que vemos que eso no ha servido mucho. Se hace cada vez más énfasis en temas como el seguro de cesantía, que puede proteger a los trabajadores, pero sobre todo en el caso chileno vemos que en realidad de los trabajadores que quedan cesantes son bien pocos los que reciben beneficios del seguro. Y además, a través de las políticas de mercado laboral activas, los programas de capacitación, programas de inserción laboral, bolsas laborales, etcétera, que tampoco tienen la capacidad como para cambiar las estructuras de este mercado laboral, y tampoco tienen la capacidad de generar cambios significativos en este esquema. Entonces, la medida paliativa que se sugiere siempre es, bueno, los pilares solidarios, etcétera, pero como ya dije, eso no compensa realmente esta problemática. Otra manera de pensar esto, y trato de plantear una manera más sustentable de pensar eso, es de alguna manera pensar en cuáles son los costos de esta flexibilidad que tenemos, de esta rotación. Esto no solamente es un costo en sistema de protección social, esto no solamente es un problema del Estado, esto es un problema también del sector privado, que no puede capacitar adecuadamente y mejorar su productividad con un mercado laboral de este tipo. Entonces, acá hay que repensar un poco cómo usamos los contratos, cómo se regulan ese tipo de cosas. Respecto a los sistemas de protección social, yo creo que está cada vez más evidente que hay que pensar mucho más en estructuras universales que comparten riesgos entre los diferentes estratos sociales, lo cual tampoco logra compensar por las diferencias y las desigualdades que se expresan en el mercado laboral, pero sí compensan bastante más que un pilar solidario que se hace con escasos recursos fiscales. Y luego, un tema que es siempre presente en Chile es hay que mejorar los datos, hay que mejorar el análisis de estos fenómenos para poder ver mejor cómo lidiar con estos temas. Así que como conclusión general les dejo con la idea de que debemos pensar el mercado laboral y también las relaciones laborales desde una perspectiva mucho más sustentable, porque esto realmente es imprescindible para el futuro desarrollo de Chile y de nuestra economía, de nuestra productividad. Quiero volver a enfatizar un poco con la parte de mi alma, que es cientista política,
el tema de que la percibida falta de avance en los niveles de bienestar, en los niveles de estándar de vida entre la población y los trabajadores genera riesgos sociales y políticos en el país. Lo hemos visto en Chile con los estudiantes, ahora estamos con los AFPs. El nivel en general de conflictos ha aumentado. También en el mercado laboral se perciben más conflictos, más huelgas, entre ellas mucho más huelgas ilegales. Y al no solucionar estos temas a través de diálogos sociales adecuados, a través de nuevos pactos sociales, etcétera, llegamos a una situación donde estas situaciones se judicializan y eso también tiene un costo muy importante para la economía en Chile y para el sector privado. Así que quiero destacar eso y dejarlos con una idea de que yo creo que deberíamos pensar este tema del mercado laboral desde una perspectiva un poco diferente, pensando en un posible pacto social entre los actores a futuro para tratar de replantearnos los problemas que vemos. Kirsten, muchas gracias por tu presentación. Un aplauso para ella. Gracias a ustedes.